a trabajar el tema de Sagitario. Es el trabajo número 9, matando las aves de Stinfale. Como siempre, el maestro le habla al discípulo y le remarca nuevamente: oh hijo de Dios, que eres también un hijo de hombre. Ha llegado el tiempo de hallar otro camino. Te encuentras en el 9º portal. Pasa por él y encuentra el pantano de Stinfale, donde moran los pájaros que hacen estragos. Descubre luego el camino para hacerlos volar de su por mucho tiempo segura morada. Se detuvo un momento. La llama que brilla más allá de la mente revela la dirección segura. Agregó: la tarea aguarda. Tú debes pasar ahora a través del 9º portal. Está cerca porque le faltan 3 portales más para llegar a los 12 portales. Y Hércules se dirigió. Como siempre se remarca: hijo de Dios, hijo de hombre. O hijo de hombre e hijo de Dios. Él buscó por mucho tiempo hasta que llegó a Stinfale. Ante él estaba el fétido pantano, porque era horrible ese pantano. Una multitud de pájaros graznaban roncamente, un coro amenazador y disonante a medida que él se acercaba. Mirando de más cerca, él vio los pájaros, grandes y feroces y horribles eran. Cada uno tenía un pico de hierro, que era afilado como una espada. Las plumas también parecían como dardos de acero, y si caían, podían partir en dos la cabeza de los fatigados viajeros. Sus garras igualaban a sus picos en agudeza y en fuerza. 3 pájaros, percibiendo a Hércules, se precipitaron sobre él. Él se detuvo en su lugar y paró los ataques con la pesada masa que sostenía. A un pájaro lo golpeó sobre el lomo. 2 plumas cayeron al suelo, verticalmente, y temblaron mientras se hundían en la floja tierra. Finalmente los pájaros se retiraron. Él seguía ahí, en el pantano, y reflexionaba en cómo podría realizar la tarea asignada, cómo librar al lugar de estas aves de rapina. Buscó muchos medios para encontrar una manera de lograrlo. Al principio trató de matarlos con un carcaj lleno de flechas. Los pocos que mató no eran sino una fracción de los muchos que quedaban. Se elevaban en nubes tan espesas que ocultaban el sol. Pensó en colocar trampas dentro del pantano. Ni barca ni pies humanos podían atravesar la ciénaga. Se detuvo. Él recordó entonces las palabras que le había dicho el maestro: la llama que brilla más allá de la mente revela la dirección segura. Reflexionando por un largo tiempo, se le ocurrió un método. Él tenía 2 címbalos, grandes y broncíneos, que emitían un agudo sonido sobrenatural. Un sonido tan penetrante y tan desagradable que podía asustar a los muertos. Para el mismo Hércules el sonido era intolerable, que se tapó ambos oídos con almohadilla, es decir, para nosotros con algodón. A la hora del crepúsculo, cuando la ciénaga estuvo repleta de innumerables pájaros, Hércules regresó otra vez, porque se había retirado del pantano. Volvió. Entonces golpeó los platillos bruscamente, una y otra vez. Un estruendo y un ruido tan estridente sobrevino entonces que él mismo apenas podía soportar. Tal disonancia agresora de los oídos no se había oído antes en Stinfale. En esa zona, terribles sonidos no se habían oído desde el lado de su címbalo. Aturdidos y perturbados por tal monstruoso ruido, las aves de presa se elevaron en el aire con las broncíneas alas aleteando salvajemente y chillando con ronco desaliento. Completamente perturbada, la vasta nube de pájaros huyó con frenética prisa, para nunca regresar. El silencio se difundió a través del pantano. Las horribles aves habían escapado. Se vio el delicado fulgor del sol poniente, mientras éste vacilaba en el paisaje que se iba oscureciendo. Cuando Hércules regresó, el maestro le saludó.
Las aves de rapiña han sido ahuyentadas, dijo Hércules. El trabajo está concluido. Así, creo que Sagitario es una de las tareas más rápidas, pero ahora viene el mito. Sagitario, según la interpretación del trabajo, es un signo sumamente interesante, porque tiene una aplicación muy peculiar para cada uno de nosotros, que respondemos al nombre de aspirantes, o chelas, o probacionistas, tal vez otros que están despertando. Hay dos palabras, dicen los maestros, que deben ser excluidas del vocabulario del ocultista. Dice, iniciado y maestro. Iniciado es deleitosamente separatista, es una palabra base. Maestro ha engendrado en la conciencia de la gente el sentimiento de que existen hombres sobrehumanos, que asumen la actitud de directores o maestros sobre sus discípulos, que les dicen qué hacer y cómo hacerlo. Ningún verdadero adepto ha sido nunca conocido por hacer eso. Me gustan, dicen los maestros, que utilicemos la palabra aspirante y discípulo. Aspirante y discípulo. Es lo que hablamos siempre, probacionistas. Aspirante es una palabra general que nos cubre como un manto en cada etapa de nuestro desarrollo. Si quieren una palabra más técnica, usen discípulo. Ella es una palabra de ocultación, porque un aspirante del grado más inferior es un discípulo. El Cristo mismo es también un discípulo. Ella suprime las cualidades y clases y grados y las varias etapas de la evolución. También un nombre no excluido es misionero, que es un grado de el sacerdocio del fuego sagrado. De cualquier manera, a gente o a mucha gente en la India, gurúes y maestros, le puede poco importar o no. Los maestros recomiendan que mientras estemos en la etapa del crecimiento, grupalmente utilicemos la palabra discípulo o misionero o aspirante, para mí. Pero también es la palabra de los maestros. Incluso en el libro del Gurú y el Chela, el maestro Kutumi hace alusión al término misionero en relación a su aceptación. Sagitario es un signo tan tremendamente importante, dice, que expone lo siguiente. Cada uno de nosotros es el aspirante directo, el arquero a caballo, yendo en línea recta como una flecha hacia su meta. El Sagitario está simbolizado por este esquema, el caballo, el arquero y la flecha, va directamente. Es interesante que el estandarte de los Estados Unidos muestra la flecha de Sagitario. Es la garra del águila o de un águila, porque águila o áquila es intercambiable astrológicamente con Sagitario y es el símbolo del espíritu, o sea, el águila, manifestándose a través del alma, la cual el aspirante en el plano físico está buscando unidireccionalmente, en una sola dirección. Tiene que ver con dos cosas. La vida espiritual es un ascensor sin ventana. Alberto Aiello, 1990 más o menos, o 1986. Eso es unidireccionalmente, yo lo digo mucho más fácil. Significa que las distracciones son comunes en el camino espiritual, y por ser comunes peligrosas. Es decir, abrir la ventana significa minimizar un trabajo excelente o estar distraído con vidrieras materiales o vidrieras espirituales. Hay una profecía en el estandarte de los Estados Unidos de la meta de esta raza cuando se haya desarrollado, pues es dentro de esta raza que surgirá ese grupo de aspirantes, fusionándose a su vez en un grupo de discípulos, que demostrará al planeta la realidad del mundo subjetivo. Ese es el destino de esta raza. Será el logro de todas las razas reunidas juntas en los Estados Unidos. Esto es lo que dicen los maestros. Reduzcámonos a la historia de Hércules, el aspirante y lo que ha dicho en cada signo. En Aries, Hércules comenzó en el plano de la mente en su esfuerzo por capturar a las yeguas devoradoras de hombres y fracasó, porque trató con ellas de un modo de obrar a través de la personalidad. Él trató con el pensamiento desde el punto de vista
remarcan acá de la personalidad. Él no trabajó con su problema desde el punto de vista del alma. En Sagitario, él ahuyentó a las aves devoradoras de hombres. Él volvió nuevamente al mismo problema en el plano de la mente, donde demostró completo control de lo que es la primera cosa que el aspirante a la iniciación tiene que hacer. Nosotros controlamos nuestros pensamientos y por lo tanto controlamos nuestra palabra. No hay iniciación para nosotros hasta que no lo hacemos. En Aries empezó a controlar el pensamiento. No nos olvidemos que la inducción de Aries espiritual es la sabiduría. Es algo que hemos aprendido en la escuela acuariana de síntesis y que está entroncado, enlazado con la astrología espiritual. Otras acepciones de Aries las tenemos en la astrología común, una astrología a veces bastante descalificada también, que intentan volver al plan divino original de la astrología misma. En Tauro él descendió al plano astral y abordó el problema del sexo. La demostración de la gran ley de atracción en el universo en su aspecto más bajo. Esto es muy interesante para nosotros, porque estamos hablando de una ley de atracción. Y habíamos dicho, en un momento dado, que nosotros lo podemos interpretar, pero este caso, aunque alguien pueda escucharlo alguna vez, no lo interpretará correctamente, dado que nosotros venimos con muchos años de trabajo, y tiene que ver con la acepción de sexo. Y es peligroso de repente que uno les goce, porque si es una ley de atracción, no hay que mirarlo al sexo en su sentido elevado como una cosa negativa. Tenemos que hablar de algo que me enseñaron a mí los maestros cósmicos, que es genitalidad. Tenemos que diferenciar entre genitalidad y sexo. Lo que es malo es la genitalidad. En una acepción ilustrativa, porque podríamos hablar en una ilustración médica y estaríamos en otro tipo de verdad. Como ven, esto tiene un juego de cosas y de hecho que nos hace estirar la mente hacia la comprensión. Entonces, en esta ley de atracción, él tuvo éxito totalmente, controló al toro y lo condujo a la ciudad de los cíclopes. El toro significa un poco el sexo, el deseo. Es un poco el tema de Tauro. En Tauro tenemos esa aspiración, debemos transmutar en aspiración la parte más baja, que es esa atracción universal, que se ha denominado sexo. En Géminis se empezó a comprender que él era dual, estaba preocupado con el problema del alma. Y el cuerpo, ¿cómo coordinarlos? Esta es la razón por la cual Géminis fluctúa en las primeras etapas. En Cáncer, él se forma un juicio hasta cierto punto de la conciencia de la masa. Habíamos dicho siempre, y esto se remarca en la astrología esotérica, que Cáncer es el signo de las masas. Pero también no nos olvidemos que en un nivel alto, Cáncer está conectado a Capricornio, que es realmente el iniciado, el iniciador, está vinculado al Señor Divino, el signo de Capricornio. Entonces, tenemos la complementación. Estamos hablando de Cáncer en el proceso de la vida humana, de la conciencia humana. Es justamente lo que se comenta en Cáncer como encarnación, la persona que comienza la encarnación. Para muchos el hecho de que ellos son seres humanos relacionados con otros seres humanos no entra en absoluto en su conciencia, es decir, que el nivel más bajo de Cáncer no se conecta, no está conectado con la unidad. La unidad la vamos a encontrar luego. Y aun que estudiemos, y que mucha gente estudie los trabajos de Hércules, quizá después de haber hecho los 12 trabajos todavía sigue sin encontrar realmente la unidad. La unidad es algo profundo. Los trabajos de Hércules son trabajos importantes, pero es uno de los tantos trabajos de camino interno. Tenemos varios y buenos, sin desmerecer este loable trabajo, el respeto y el amor que se nos fue entregado para nuestro crecimiento. Así que podemos seguir con la escuela. De hecho, se han disciplinado la gente, entre comillas, en muchos métodos mentales, métodos de desarrollo. Sin embargo, siguen los mismos esquemas de mediocridad, vanidad, orgullo, separatividad, etc. Es decir, los cursos nos van ayudando a algo, pero no nos dan la solución que necesitamos. No significa tampoco que no lo hagamos.
a veces son importantes y de repente motivan al alma para seguir adelante. En Cáncer, Hércules empezó a lograr ese punto de vista. En el momento en que uno logra eso, uno captura la tímida gama de la intuición y uno empieza a ser intuitivo, no psíquico. ¿Sí? Hay que comprender entre intuitivo y psíquico. Una de las cosas que hablamos hace muchos años es que había que desarrollar la intuición. La intuición fue buena en aquel tiempo para todo el conglomerado que éramos, Buenos Aires, capital, Córdoba, pero a medida que el grupo creció, la intuición no se desarrolló correctamente. Aunque el problema es variable, eso significó, como en todos lados, recambios y remociones. Entonces, algo que no debemos de perder de vista. Los que quedaron la fueron desarrollando. Después lo vamos a comentar por la grabación. Luego Hércules pasó al difícil signo de Leo, donde tantos estamos ahora, y se convirtió en un individuo realmente potente. Realmente, en Leo, la gente hace autoconciencia espiritual, pero se clava, se queda. No la realiza grupalmente, se autocentra. Tenemos un ejemplo maravilloso, o lo tuvimos en nuestro grupo. También lo vamos a comentar por la grabación, el ejemplo clásico de Leo. Hoy lo tenemos a ese hermano en su torre de marfil. Él estaba seguro, Hércules, de que podía hacerlo todo. Permanecía solo, una etapa de poder. En esta etapa uno va a gobernar a los hombres. Uno empieza por gobernarlos equivocadamente. Es cierto. Es cierto porque a veces se gobierna a hombres y una familia, pero se produce un desfasaje y muchas veces de tipo kármico bastante comprometido. Uno se hace sentir demasiado enérgicamente y uno piensa que uno es más importante de lo que es. Justamente cuando empezamos esto, me parece loable que en un mundo de expiación y prueba utilicemos bien el verbo, aspecto que siempre les he comentado, ser correctos en las acepciones. Y ciertas frases no se deberían decir grupalmente, es muy común decir ciertas frases porque dejan a la gente para abajo. Son síntesis y verdades, pero que no le dan ningún resultado a la gente. Entonces, una de las cosas es no sentirse que uno es más importante que el otro. Todos somos iguales. En algún momento dado todos nos encontramos. Quizá puedan pasar desde 50 años a 25.000 años. Pero al fin y al cabo es una cuestión de tiempo biológico a tiempo espiritual, o sea, a no tiempo. Es decir, vamos pasando del yo sintético al yo real y nos vamos todos equiparando uno a uno. Siempre existirá la diferencia porque siempre existirá la evolución. Pero todo eso se va ensamblando. Es como una rueda en la cual unos llegan a ese equilibrio de valores con sus pares y otros comenzarán como niños a hacer su crecimiento, porque la evolución es infinita y nunca termina, es eterna. Uno tiene que librarse, dice el maestro acá, del sentimiento de yo soy. Lo pone entre comillas, pues nosotros sabemos que la filosofía del yo soy es una filosofía, diría, fundamental. Me está hablando del yo soy pequeño, supongo, no hay aclaración en esta nota. Yo también voy a ser enérgico y estricto con todo. Esta es la historia completa de la vida del aspirante. Uno debe volverse tan identificado con la verdadera entidad espiritual que está detrás de toda la forma, que no está más ocupado con su propia forma o reacciones mentales, emocionales o su propia utilidad. Lo vuelvo a remarcar en su parte más simple y van a ver cómo hemos trabajado bien en estos aproximadamente 9 años. Uno debe volverse tan identificado con la verdadera entidad espiritual, dice la frase. Recuerden que hace varios años que vengo diciendo, somos seres espirituales, que tomamos un cuerpo físico. Lo vengo remarcando permanentemente. Y acá los maestros, sin tener contacto con estas enseñanzas, lo venía yo promocionando a través de intuiciones o a través de comprenderlo de una manera mejor y absoluta. Es la única forma de ser exquisitos espirituales. Significa que la acepción es fundamental.
en nosotros, utilizar correctamente el verbo. Jamás decir somos seres humanos. Somos seres espirituales que tomamos un cuerpo para realizar el ser inmortal. En Virgo, Hércules se volvió consciente, no del alma y el cuerpo colocados en justa posición una con otro, sino del hecho de que dentro de sí mismo estaba latente el Cristo infinito. De que la personalidad, el aspecto forma, está nutriendo un hermoso algo oculto y sus ojos se abrirán. O se abrieron para muchos. En Libra él pasó por una difícil etapa de lograr el equilibrio. Todos sabemos, la balanza. Un signo muy astruso en muchos sentidos, porque el hombre no es ni el alma ni el cuerpo. Totalmente seguro. Libra es el equilibrio en el plano físico de los pares de opuestos. Él los ha equilibrado tanto que no siente que está llegando donde quiere. En Escorpio, en el plano astral, se dedica de nuevo Hércules al trabajo empezando en Tauro, la completa y quita los estorbos del gran lodazal, la gran ilusión, y permanece libre con la meta clara delante de él. Géminis es lo opuesto de Sagitario, como lo habíamos comentado fuera de grabación. Géminis la dualidad, Sagitario la unidad. Lo unidireccional adelantándose, la personalidad unificada, consciente del alma, determinada a entrar en el signo de Capricornio, donde se hace la gran transición del cuarto reino al quinto reino espiritual. Hoy tenemos mayoría de capricornianos. Bueno, esto significa lo que habíamos comentado antes. Y más, habíamos hablado de la personalidad unificada. Que la personalidad no es mala en sí misma, sino que es tomada por todos los seres. Todos los seres tomaron una personalidad siendo arquetipos y habiendo llegado al plano búdico. Podemos mencionar al mismo Buda, al mismo Maitreya y a tantos otros como Jesús, el maestro Santo Olus, llamado ahora Espíritu Santo Cosmos. Sagitario es el arquero sobre el caballo blanco, representando a veces como el centauro con el arco y la flecha. Él está en estas dos fórmulas o formas de representación, el centauro, mitad humano y mitad animal. El arquero sobre el caballo blanco, mitad humano y mitad divino, se tiene en esto la historia completa. Un caballo blanco es siempre el símbolo de la divinidad. Cristo apareció cabalgando en un caballo blanco. Tenemos a Sagitario en el libro de la Revelación. Es un signo doble y siempre que haya un signo doble tenemos un problema. En Sagitario, lo mismo que en Escorpio, Hércules retomó y completó el trabajo empezado en Tauro. Él retomó y completó el trabajo empezado en Aries. En Aries él estaba tratando con el pensamiento en su fuente. En Aries él estaba tratando con el pensamiento en su fuente, repito. En este signo él demuestra completo control del pensamiento y de la palabra, por lo menos en ese momento. Y en ese momento nosotros intentamos hacerlo. Sagitario ha sido a veces llamado el signo del efecto de Escorpio. En el momento en que nos liberamos de la ilusión, en ese momento entramos en Sagitario y vemos la meta. Antes realmente no la hemos visto nunca, porque entre nosotros y la meta siempre se encuentra esa nube de forma de pensamiento que nos impiden verla. Les puedo decir que muy pocos de nosotros en estos años hemos encontrado la meta. Que muchos que creen que están y que han llegado a un punto, en realidad no han llegado ni al punto ni están. Y esto pasa en todo el planeta. Entonces, esto lo sabemos. ¿Para qué? En Sagitario estamos aprendiendo a ser más humildes, a utilizar acepciones, como discípulos, como probacionistas, como que somos espirituales, y no enfatizar el yo sintético, que es el no yo. Entonces, tenemos que entender lo que es así, porque esto llegará a muchas almas en algún momento, o algunas almas, y comprenderán que después de muchos años llegamos a un punto, hemos atravesado un escalón, por lo menos alrededor del año 2000 nos toca eso. Dios dirá que pasará en el año 3000 o 2500. Quizá esta sea ya una verdad obsoleta, quizá sea una verdad relativa. Repito entonces la palabra de los maestros, en Sagitario nos elevamos de la ilusión.
un aspecto que lo hemos comentado tiene mucho el tema en Escorpio, como también lo tienen los signos anteriores. Antes realmente no lo hemos visto nunca, esto que estamos remarcando, porque entre nosotros y la meta siempre se encuentra esa nube de formas de pensamiento que nos impiden verla. Por lo tanto, es fundamental el trabajo de purificación, el trabajo de pureza, de concepto inmaculado. Acá estamos entroncándonos con el trabajo que debemos realizar en nuestra mente. Acá tenemos entonces que si llegamos a cortar la cabeza de la hidra, tema anterior de Escorpio, o en su gran parte, podemos comenzar a ver la meta esa unidireccional, o el camino directo, es decir, el ascensor sin ventana. Empezamos a manejar las cosas que aparecen en la rendija de la ventana con mucho más cautela, y seguimos el camino del plan, del único plan que tenemos para nosotros y para el planeta. Hay un solo plan con distintas facetas. La verdad es como la cara de un diamante, y la verdad es algo que brilla, pero que tiene distintas facetas, y de todas las facetas irradia la verdad. Nosotros hablamos acerca del amor espiritual, de la devoción a Cristo, de la devoción a los hermanos mayores de la raza, al alma. Y como estamos ocupados en estos pensamientos, formamos nubes en forma de esos mismos pensamientos, porque estamos pensando, y a medida que pensamos, la formamos. Por consiguiente, hemos formado alrededor nuestro tal nube con forma de pensamiento acerca de nuestras aspiraciones que no vemos la meta. Hay una frase que expresa: yo no estoy socavando la tierra bajo tus pies, pero deja de pensar tan acerca de qué hacer y aprende más simplemente a ser. Esto es que es algo común. Eso es lo que yo decía, dice el hermano. Quiero saber cuál es mi misión. Acá lo dice muy claro. Esto es uno de los temas que traba a los seres. Y abren demasiado la ventana del ascensor por eso. Es decir, deja de pensar tan acerca de qué hacer y aprende más simplemente a ser. Es muy importante. Ser es ver la imagen de un arquetipo, como cualquiera de los grandes. Podemos nombrar muchísimo, que cada uno busque un arquetipo. No le vamos a dar ningún nombre de los que pasaron por la historia espiritual, y va a encontrar la forma de ser en un arquetipo. No va a encontrar el ser en un arquetipo humano que va a programas disonantes, discordantes, en aquello que es la vida humana. En la vida humana no se encuentra casi nada positivo. Muy pocas son las cosas positivas. Estamos en la zona de conciencia de error. Cuando hay algo positivo es porque se manifestó la fuerza divina, porque se manifestó eso que llamamos yo superior y la gente hace obras de bien, porque esas obras de bien salen de aquello que tendría que ser el alma espiritual, el alma superior. Mientras se deambule en la conciencia humana, haremos cosas buenas y cosas malas, hasta que lleguemos a la perfección. Entonces solo el aspecto superior se manifieste. Y algunos en la Tierra lo están logrando. Sagitario es el signo preparatorio para Capricornio, y también es llamado en algunos libros antiguos el signo del silencio. En los antiguos ramas del pasado, los probacionistas, los recién admitidos, tenían que sentarse en silencio. No les era permitido ni hablar ni caminar. Él tenía que trabajar y que observar, porque uno no puede entrar al quinto reino de la naturaleza, al reino espiritual, o trepar la montaña de Capricornio, hasta que no haya tenido restricción de palabra y control de pensamiento. Por eso nosotros trabajamos ese decreto famoso que dice: yo soy el silencio, yo hablo cuando es necesario. Esto es muy importante, lo hemos generado, lo hemos trabajado, y nos hemos acercado realmente un poco más a la mente de Dios, a través de este trabajo tan magnificente, que es el trabajo 12º. Esa es la lección de Sagitario, restricción de la palabra a través del control del pensamiento. Y esto nos mantendrá ocupados, porque después que se han dejado de usar las formas ordinarias
del lenguaje, tales como la murmuración, entonces se tiene que aprender a limitar el lenguaje acerca de las cosas espirituales. Se debe aprender que no hay que dar acerca de la vida del alma muchas abundantes explicaciones sobre cosas para las cuales la gente todavía no está preparada. Sagitario, estamos, como es de conocimiento, tratando de trabajar los famosos trabajos de Hércules, y recordamos que en el aspecto alma hemos dicho que las explicaciones, o demasiadas explicaciones sobre estos temas, no es conveniente dar o mover fuera de un radio de acción específico, puesto que la gente no está lista todavía para comprender estos temas. El correcto uso del pensamiento, la restricción del lenguaje y la consecuente inofensividad en nuestro plano, es decir, en el plano material, dan por resultado la liberación, pues nosotros estamos retenidos en la unidad humana y estamos en alguna manera aprisionados al planeta. No por alguna fuerza exterior que nos sujeta, sino por lo que nosotros mismos hemos dicho y hecho. En el momento en que no establecemos más relaciones erróneas con la gente por las cosas que decimos que no deberían haber sido dichas, en el momento en que dejamos de pensar acerca de la gente cosas que no deberíamos pensar, poco a poco esos lazos que nos retienen a la existencia planetaria son cortados. Estamos libres y trepamos la montaña como la cabra en Capricornio. En una palabra, habíamos comentado muchas veces que los grupos de la nueva era se diferencian justamente de aquellos que no lo son. Aquellos que no son grupos de la nueva era quieren imponer en forma secundaria a la familia de la persona que concurre al grupo, y esto no lo permite la línea de la nueva era. ¿Por qué? Porque la gente, precisamente, la familia no está preparada para estos cambios. Estamos dentro de estructuras todavía cerradas, aunque son útiles dentro de la conciencia humana, pero no le sirven a otras conciencias más expansivas. Es decir, la Tierra tiene distintos niveles de seres y de conciencia. Esto es lo que tenemos que entender. Entonces, si nosotros decimos lo justo, hablamos lo justo y prestamos atención en el momento en que empezamos a hablar mucho, y si no hemos tomado nada, ninguna medicación, ninguna bebida excitante, y hablamos mucho, bueno, algo está pasando, debemos cuidar de cortar ese hablar mucho, porque si estamos pensando en gente, estamos de repente pensando mal y estamos diciendo cosas que no son las correctas. Y lo que tenemos que hacer permanentemente es rechazar todos los elementos negativos o discordantes. Esto es una de las claves fundamentales, esa acción que tenemos que buscar balancear estos pensamientos de lo que entra hacia nosotros y de lo que sale. Cuando nosotros empezamos a cargar las palabras con silencio e iluminación, hablar lo necesario, para eso hemos hecho varios ejercicios durante estos años, nosotros comenzamos a generar un montón de beneficios para nuestra propia alma y para nuestra propia vida. Ha sido preguntado, ¿nunca deberemos realizar el karma para nosotros mismos o hacer algo que nos ate a cualquier ser humano? Porque mientras nosotros mismos nos atemos a algún ser humano, ¿tendremos que continuar reencarnando? Bueno, yo me voy a unir a la humanidad por el servicio, por el amor, por el pensamiento desinteresado. Eso es lo correcto. Pero no voy a atarme por el pensamiento crítico. Pero pensamientos de autocompasión, por la murmuración, por las palabras que no debería decir, no voy a conseguir para mí mi único beneficio, mi propia liberación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que es unidad y en lo que son hermanos que están más en lo social que en lo espiritual. Entonces nosotros podemos amar a todos, convivir con todos, pero cada cosa tiene que estar en su lugar. En una palabra, yo puedo conciliar, como hoy precisamente vengo de una hermosa fiesta humana, un hermoso bautismo donde en el templo se bautizaron 7 criaturas, y realmente ha sido muy armonioso. Pero cuando nosotros pasamos la frontera a ocultar sobre el destino escatológico del hombre o sobre el destino del alma humana, entramos
en cosas que la gente no está dispuesta ni a escuchar, ni a oír, ni a comprender. La gente está en eso que a veces ni siquiera comprende, pero que lo hace porque está establecido por la sociedad. Hemos dicho muchas veces que muchas madres no saben para qué tienen un hijo. Y la prueba es que no saben para qué tienen un hijo es porque se abandonan muchos hijos. Hasta se lo ha dejado en los techos de muchas casas, abandonados, en villas miserias, en las basuras y demás. Porque realmente la gente hace las cosas por una inercia porque la sociedad las hace, pero no piensa por qué las hace. Así hay muchas cosas que se hacen en la vida que no se saben para qué son. Y realmente me parece que eso a veces es malo, de hacer las cosas y no sabemos para qué. Por eso tenemos que discernir mucho el tema de la unidad en relación a los demás. Nosotros podemos estar en armonía con todo, generar una unidad, pero del aspecto de la personalidad, cuando la personalidad es conflictiva, ¿qué unidad podemos tener? No puede haber ninguna unidad dentro del conflicto de la personalidad humana, dentro de la discordia. La unidad se hace a través del proyecto del alma superior. Entonces acá dice, si no hemos preguntado todo esto tiene que ver con la relación con los demás, porque a veces cuando no lo interpretamos, nos quedamos, como se dice en criollo, pagando, porque hacemos las cosas mal. Y de repente podemos, como ha ocurrido generalmente en un 60%, desvirtuar el camino de la liberación por el camino de la discordia. No nos damos cuenta que ciertos seres nos atan a cierto tipo de discordia. Y cuando ustedes crecen se van a dar cuenta que la diferencia con esos seres es cada día más grande, más abismal. Porque la persona que se detiene a pensar y quiere crecer, y realmente lo hace de corazón, y trabaja el silencio, y trabaja estas advertencias, entonces la persona comienza su proceso de liberación, que al fin y al cabo, dentro de las tantas aristas por las cuales estamos en este mundo, la liberación es una parte importante de esas proyecciones. Una advertencia: no seas bueno, no seas inofensivo, no sirvas meramente para huir de todo, que es lo que hace mucha gente. Permanece con la humanidad como lo hace Cristo, o como esa gran vida de la cual se nos dice, permanecerá en su lugar designado hasta que el último peregrino haya encontrado su camino al hogar. Entonces, servir, desarrollar el amor, estar en el mundo, pero no con la discordia del mundo. Yo le agrego esa palabra, porque si estoy con el mundo, pero no con el mundo, no se entiende bien. Pero si estoy con el mundo, más no con la discordia del mundo, pero hay una frase que lo complementa y nadie la dice: pero el mundo está en mí, y es muy valedero. Pero lo dejo para que cada uno de ustedes lo interprete. No le voy a decir esa clave, pero es una clave fundamental. Lo vuelvo a repetir: estoy con el mundo, pero no con la discordia del mundo, pero el mundo está en mí. Lo dejamos ahí. Entonces, esto es muy importante, y esto es lo que nosotros conseguimos en Sagitario. Las dos puertas, las tres constelaciones. Sagitario es la pequeña puerta hacia Capricornio. Hay dos puertas cósmicas: Cáncer, Capricornio, el reino espiritual. Anterior a Capricornio está Sagitario, hablando del cómo de una puerta más pequeña. Me gusta pensar en ella como la pequeña puerta al pie de la colina, a través de la cual pasamos antes de escalar la montaña, y pasando a través de esa pequeña puerta, demostramos nuestra capacidad para usar con justicia las flechas del pensamiento. Esa es la gran prueba. Hay dos pájaros que se ven en los cielos cerca de Sagitario. Uno, Áquila, el águila, volando derecho a la cara del sol. El pájaro fuera del tiempo y el espacio, el símbolo de la inmortalidad, el símbolo de esa secreta cosa oculta que aún yace detrás de nuestras almas, pues se nos dice que la materia o la forma es el vehículo para la manifestación del alma, y el alma es una vuelta superior de la espiral, es el vehículo para la manifestación del espíritu, y estas tres son una trinidad unificada por la vida que las penetra a todas. La otra constelación es Cygnus, el símbolo del alma. Sagitario, el aspirante mirando a izquierda y a derecha, viendo a la derecha el águila y diciéndose a sí mismo: yo soy el espíritu volando derecho en busca de mi hogar, mientras al otro lado, y viendo a Cygnus, el cisne, con sus 4 estrellas en forma de cruz,
y diciendo: yo soy el alma crucificada en la materia de la cual me liberaré. Y otra vez aparece la palabra liberación. Claro, la gente común no se da cuenta, porque lo que yo llamo equilibrio de la personalidad, para hacerlo más práctico, la gente cuando tiene los elementos materiales, aparentemente se siente bien. Pero cuando esos elementos materiales trastabillan y no se ha preparado álmicamente, comienza a sufrir. A distinción de la persona que ha trabajado correctamente los postulados superiores y no sufre cuando tiene un traspié en lo que se llama equilibrio de la personalidad o equilibrio de las cosas materiales. Entonces la gente generalmente no se ha preparado. Y hoy vemos que, y lo decimos una vez más, que muchas riquezas se han caído, que la gente, al no haber estado preparada para esa riqueza, ha entrado en hondas desesperaciones y en algunos casos a situaciones trágicas. Esto ha ocurrido en todas partes del mundo. Lo hemos visto por televisión, en fortunas que han caído en Japón, en bancos que han quebrado, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en varias partes del mundo. Esto es una prueba evidente que la gente no se ha preparado para el cambio. ¿Por qué? Porque la materia, la vida de la materia es una vida permanentemente cambiante, no hay procesos estabilizadores. Los procesos o ciertos procesos no tienen estabilidad. Las grandes unificaciones de los pueblos y demás, los grandes concilios no tienen a veces la estabilidad que se necesita para lograr una paz auténtica y duradera a nivel de todo el planeta Tierra. Y siguiendo con este tema, estamos llegando al día en que hablaremos acerca del alma, como ahora hablaremos acerca de la personalidad, como de algo de lo que tenemos que ser liberados eventualmente. Ese es el problema. Si puedo usar esta palabra del hombre que ha tomado la tercera iniciación para liberarse del alma. Yo digo que acá quiero hacer una aclaración en base a esta enseñanza, con el permiso de los señores maestros. La personalidad no es mala en sí misma si está integrada. Creo que lo dije 1000 veces, se los he explicado hace varios años. El problema es cuando la personalidad está dentro del conflicto humano. La persona no está alineada, no está centralizada. Entonces sí, tenemos que hablar de un problema como plantea aquí el maestro. Y continúa. Tomarás a esas 3 constelaciones como tu símbolo, el cisne, el águila y Sagitario, Áquila, el águila, en el estandarte de los Estados Unidos, la flecha de Sagitario. ¿Y has pensado alguna vez que donde quiera que vaya tú ves la cruz de signo, la cruz roja? Eso es lo que representan los Estados Unidos. La tienes derecho en los cielos. Aparentemente hay una mística con los símbolos de Estados Unidos. Sagitario es el 9º signo. Piensa, dice el maestro, acerca de esta sustancia del pensamiento. En Virgo, el 6º signo, tenemos la terminación del periodo prenatal antes del nacimiento del Cristo en Capricornio en diciembre. Es sorprendente cómo se llevan a cabo tus correspondencias, tus analogías. Esta es la razón por la que nos dice que estudiemos al ser humano. Es a través del simbolismo del ser humano que llegamos a la comprensión de la gran vida que nos incluye a todos nosotros en su existencia. Cuando se habla de Sagitario se habla del símbolo de la crisálida. El hombre no es ni una cosa ni la otra. En la crisálida se tiene la extraña triplicidad, oruga, crisálida y mariposa. Esa misma triplicidad que acabamos de enunciar, el águila, Cygnus y Sagitario. Volviendo a lo segundo, la oruga, se nos dice, reencarna 5 veces. Ella muda su piel 5 veces. 5 es el número del hombre. Luego llega ese curioso acontecimiento en la vida de la oruga, en que hay un completo cambio. Y de una cosa que se arrastra, impulsada por el deseo, comiendo todo el tiempo, llega a la etapa de la crisálida. Lo que sigue en esta etapa de crisálida es un suceso de lo más misterioso. Se nos dice que dentro del duro caparazón de la crisálida que ha construido la oruga no hay nada más que un fluido. Cada cosa aislada se ha perdido y en ese fluido está lo que se llama
los tres centros de la vida y a causa de la acción recíproca entre esos tres puntos focales de energía, se efectúa un cambio, una reconstrucción, hasta que emerge del periodo de silencio una maravillosa mariposa. Es casi como si en la crisálida hubiera tres aspectos de la divinidad, simbolizada y trabajando según un modelo, el modelo de Cristo. Considera lo que sigue en la vida del aspirante individual en Sagitario. Ha habido una completa pérdida de todo en Escorpio. Todo ha sido reducido a fluido. Pues Escorpio es un signo astral y el agua es el símbolo. En la vida del aspirante de hoy, no necesito extenderme sobre ello, dice el maestro, ha habido una completa pérdida de todo. Como decía alguien, no ha quedado nada por qué vivir, no hay nada suficientemente interesante para hacerlo avanzar a uno a través de la existencia. Esto es cuando la persona está en la conciencia humana, cuando no se ha preparado, y esto sobreviene en tragedia, porque se procesa lo que hemos denominado en Misión Humanidad el árbol, aniquilamiento del cerebro, vacío de experiencias superiores. Las células están lastradas y transmiten ese lastre negativo a las otras células. Por consiguiente, ¿qué retroalimentación puede tener el ser humano o el espíritu encarnado como ser humano si esas células no están retroalimentadas con energía luz? Pensamiento es energía, y pensamiento o estructura o pensamiento formas de la luz. El patrón electrónico que utilizan los grandes grupos de luz son retroalimentaciones constantes y permanentes. Por eso es muy difícil que a un chela de un grupo calificado como es el gran grupo global pueda entrar en el aniquilamiento del cerebro. Muy difícil. Entonces los que se van quedando, los que no comprenden la bendición que es un campo de fuerza, van minando esa célula, no van a tener una armonía total, porque antes del larva sobreviene la desarmonía. Si la persona no retroalimenta su proceso interior, ¿a dónde va a llegar? Esto es lo que está pasando en la humanidad alrededor del año 2000. Estamos teniendo problemas tremendos porque la humanidad no se ha preparado para este cambio fundamental. Uno es un aspirante, más un discípulo. Es la mejor indicación de que cada uno puede tener un estadio en la escala de la evolución. Estos tres aspectos de la divinidad en cada ser todavía están allí, dentro de él, en eso que podríamos parangonar con el fluido. Ellos actuarían y el modelo está allí. La etapa de crisálida es Sagitario. Es interesante llevar la secuencia del pensamiento-realización. Desde Escorpio, dentro del poder y el éxito desarrollados en Sagitario, pues es un signo de poder. Escorpio, Sagitario y luego Capricornio. El verdadero sagitariano es una persona muy potente. Potente porque es el signo del silencio. Potente porque es el signo de la agudeza. Y la meta se ve claramente por primera vez. Potente porque ese es el periodo que precede inmediatamente al nacimiento de Cristo. Nosotros tenemos gente en la televisión muy conocida, la cual han logrado cierto estamento, cierto reconocimiento y pertenecen al signo Sagitario. Y algunos al borde, finalizando Escorpio. Ese es un signo de victoria, pero esa es una victoria que si no trabajamos espiritualmente, ese éxito, entre comillas, que no está sustentado por los valores eternos, dado que la materia siempre es apariencia, no vamos a poder tener paz o no vamos a saber hacer el cambio de la transmutación energética cuando venga aquello que llamamos muerte o disolución del cuerpo. Por otra parte, Sagitario es el espíritu de verdad, es la suma de toda verdad proveniente de la revelación individual. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el abuso de Sagitario? A veces es el sectarismo. Entonces el sagitariano dice, yo tuve una revelación, Dios me ha revelado esto.
eso y lo otro. Yo impongo inmediatamente sobre mi semejante mi personal interpretación de la verdad. Es el vicio sagitariano. Yo no veo otra verdad sino la mía, dice el sagitariano. Yo soy un aspirante, pero todos los aspirantes deben interpretar, dice el maestro, de una manera expansiva, inclusiva, como es Acuario. Acuario es inclusivo. El sagitariano, o el vicio que se le conoce al sagitariano, quiere decir que en Sagitario tenemos que aprender la expansión de la verdad. Tenemos que aprender que la verdad es amplísima, relativa, moldeable, pero que tenemos que llegar a la convicción de nuestras verdades internas y aceptar el punto de vista del otro, aunque para nosotros no sea verdad. El Sagitario, el primero de los grandes signos universales, nosotros vemos la verdad en conjunto cuando usamos rectamente la flecha del pensamiento. Es lo que estamos tratando. Otros grupos usan otra terminología y solo no la idea absolutista cuando está viciada la comprensión, sino utilizan esa inclusividad, utilizan otra terminología y solo mientras podemos ver la verdad de mis hermanos, será posible para mí tener la visión. O sea que yo tengo que ver en mis hermanos la verdad también. Yo tengo que confiar en mis hermanos. Todas las distintas verdades forman una verdad. Es lo que estamos analizando. Eso es lo que se comprende en Sagitario. Y tú no puedes pasar por la puerta que está al pie de la montaña hasta que no hayas visto dónde tu pedacito de verdad forma parte del conjunto del todo. Sagitario, además, ha sido llamado el signo del espíritu de justicia. Verdad y justicia van de la mano, lo habíamos comentado el otro día. Originándose en la contienda de los 8 signos previos. Cuando yo esté verdaderamente funcionando en Sagitario, habré aprendido a discriminar entre lo justo y lo injusto. Yo sabré lo que es justo por mí mismo, pero yo habré aprendido también esta lección, que mi justicia puede ser la justicia para mi hermano, y la injusticia de mi hermano puede ser mi justicia, que es imposible para mí decir lo que es justo para ti, porque todos estamos equipados diferentemente. Tenemos diferente herencia, tradición diferente y tendencias y antecedentes raciales diferentes. Somos todos muy diversos. Y practicando este pensamiento, todos avanzamos a lo largo de diferentes rayos. Pero atención, tenemos que ser inclusivos. Y estos diferentes rayos forman el grupo. Un grupo no sería muy lindo si todos fueran del mismo rayo. Sería muy homogéneo, muy monótono. No tendría la riqueza heterogénea de un grupo donde están 12 rayos trabajando. Entonces, esto no nos tiene que llevar a tener un pensamiento lineal no inclusivo. Muy por el contrario, tenemos que aprender a estabilizar el grupo con estos conceptos. Y no moverlo, ser correctamente inclusivo. Lo que yo llamo correcta flexibilización. Tenemos diferentes rayos del ego y diferentes rayos de la personalidad. Y mientras más sabe uno acerca de estas cosas, menos puede hablar acerca de ellas. Es cierto, solo sé que no sé nada. Cuando más aprendo, menos sé que sé. Yo sé lo que es justo para mí y me esforzaré en vivir según mi justicia. Mi idea de lo justo. Yo no sé lo que es justo para ti, pero te reconoceré el mérito de que actúas lo mejor que sabes. Si pudiéramos asumir esa actitud uno hacia el otro, el espíritu de inofensividad, de control del pensamiento y de sujeción del lenguaje, surgiría en el mundo y escaparíamos de nuestros problemas mundanos. El mundo nunca será enderezado combatiendo, sino por el pensamiento justo. Y será un proceso del alma superior, aclarémoslo. Alguien ha dicho que en Escorpio tenemos el convencimiento del pecado. Es cierto, sabemos que Escorpio nos mueve mucho.
En Sagitario tenemos el convencimiento de lo justo. Cuando hablamos también de Sagitario para su mejor interpretación, tenemos que hablar de las tres dones, o los tres dones. Hay tres signos de fusión benéfica en el zodíaco. De fusión benéfica, repito. Uno es Aries, desde el cual está fluyendo sobre nosotros el don de la existencia. Una cita de una escritura hindú nos dice que hay tres cosas que tenemos por la gracia de Dios. El don de estar como ser humano. Segundo, el ansia de liberación. Y estar bajo la guía de un perfecto sabio en nuestro propio corazón. El don de la existencia en Aries es la maravilla de ser un ser encarnado. Somos espíritus encarnados. Esa encarnación es el don de Aries, el signo de los comienzos. Si tú puedes pensar de ti mismo como de un mineral, de tales limitaciones, llegarás a la maravilla del ser, porque eso significa libertad desde el punto de vista del mineral. Completa ahora tu libertad. En Leo, el don de la oportunidad. Yo soy un individuo, yo usaré la vida para mí mismo. Si yo soy un pequeño Leo, o yo usaré la oportunidad de abrir las puertas para otra gente. En Sagitario, el don del poder. ¿Te sientes capaz de tener poder? Una definición esotérica es un ser humano que trabaja en el mundo de los poderes y la fuerza. Yo no conozco a nadie a quien se pueda confiar esgrimir sin peligro el poder. ¿Por qué? Porque Sagitario no ha hecho su trabajo todavía. No se ha aprendido la sujeción de la palabra. Entonces esos poderes pueden caen. Cuando uno habla demasiado, se le ahogan todas las proposiciones. Por lo tanto, el control del pensamiento no ha sido dominado y el alma no es suficientemente poderosa. Cuando nosotros amamos lo suficiente, podemos tener poder. Cuando amamos lo suficiente y somos suficientemente inofensivos, entonces las puertas del cielo y del infierno estarán en nuestras manos, pero no antes. Generalmente somos ofensivos y somos hirientes. Esto hay que decirlo. Es duro. No nos damos cuenta. Las personas cometen hechos que dejan un tendal de heridos tremendos, porque no miden sus actuaciones. Me refiero no solamente en lo humano, sino mucho más en lo espiritual. Empecemos por amar, no sentimentalmente, sino empecemos realmente a comprender a los otros seres, espíritus encarnados o seres humanos, identificarnos con ellos y amarlos desde un ángulo superior. Tú puedes saber lo que es un ser encarnado, un ser humano, con todos sus defectos, y puedes amarlo, no desde un punto de vista superior, sino desde el punto de vista de decir, yo he sido exactamente como él, o yo soy exactamente como él. Depende en qué nivel me encuentre o crea encontrarme dentro de mi verdad. El don de la existencia es el don de la oportunidad y el don del poder, los tres grandes dones del zodíaco. En Sagitario tenemos tres constelaciones y dicen que son muy hermosas. Lira, el arpa de 7 cuerdas. El aspirante aprende a tocar en el arpa y hace música con su vida. Ara, el altar, porque el aspirante lo coloca todo sobre el altar, no con el espíritu de triste renunciación, asegurándose a sí mismo que es un perfecto miserable, sino con un espíritu de no hay nada más que hacer. Ese perfecto miserable no es peyorativo, yo lo entiendo perfectamente bien. Si uno se compara a nivel cósmico, se da cuenta que en esa magnitud inmensurable uno es y no es, pero siempre es porque es un co-creador con el Padre. Entonces esto lo tenemos que interpretar desde los distintos niveles de la comprensión y de la mente, y desde el sentimiento, pero el sentimiento elevado, aquello que no es emocional.
La otra, constelación Draco, la serpiente. Nosotros encontramos a la Hidra, la serpiente en Géminis. Ahora encontramos a Draco, que es la serpiente de la sabiduría. La otra es la serpiente que había que limar, pero esta es la serpiente de la sabiduría, Draco. La música en la vida de la armonía, los sacrificios en las reacciones y los deseos de la personalidad y la sabiduría. Y cerniéndose encima otras dos constelaciones, Águila, el espíritu, y Cygnus, el alma. Estas son 5 constelaciones muy importantes